Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a este programa. Queremos invitarle también para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Antes de iniciar de lleno con el programa, hacemos nuestro enlace acostumbrado hasta Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Ahí se encuentra nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, colaborador de este espacio, quien nos presenta el más reciente reporte. Antonio, te saludamos y te escuchamos. Hola, buenos días Belén y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud ha superado hoy la barrera de los 2,5 millones, mientras que los fallecidos son 172.000. Aunque el porcentaje de fallecidos con respecto al total de pacientes ronda el 5% a nivel mundial, en Europa, la región más afectada, esa tasa es considerablemente mayor y aproximadamente del 10%. En la actualidad hay muchos países, especialmente en Europa Occidental, que preparan ya medidas para reducir los confinamientos masivos, dado que sus tasas de nuevos casos parecen ir a la baja, pero ante ello el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió en su última rueda de prensa que siga la alerta, ya que, según advirtió, este virus estará con nosotros durante un largo tiempo. El máximo responsable de la OMS afirmó que las medidas de distanciamiento social han logrado con éxito frenar los contagios en muchos países, pero el virus, sin embargo, sigue siendo muy peligroso, por lo que subrayó que uno de los mayores riesgos en la actual fase de desescalada es caer en la complacencia. El epidemiólogo afirmó que incluso en los países donde comiencen los desconfinamientos, las cosas no volverán a ser como antes, sino que se adoptará una nueva normalidad en la que es de esperar que la población esté mejor preparada y concienciada ante posibles futuras epidemias. Sobre Tedros siguen lloviendo las críticas por su gestión de la pandemia, especialmente procedentes de Estados Unidos, donde los congresistas republicanos han llegado incluso a pedir que el director general de la OMS dimita a cambio de que Washington reanude sus millonarias aportaciones al organismo. Ante esas presiones, el experto etíope subrayó que seguirá trabajando día y noche, centrado en luchar contra el coronavirus, y dijo no tener energías para responder las muchas críticas, ya que prefiere concentrarse en salvar vidas. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Algunos países de América Latina comienzan poco a poco a entrar a la fase 3 de la pandemia, entre ellos México. El infectólogo y médico doctor Héctor Raúl Pérez Gómez advierte sobre el riesgo de saturación de las unidades médicas durante esta fase. Bueno, la fase 3 en una pandemia como la que estamos viviendo es aquella en la que el número de contagios se incrementa de forma más rápida. Se dice que la curva habitualmente es con incrementos logarítmicos, con duplicación del número de casos cada 5 días aproximadamente. Se dice de igual manera que la fase 3 cuenta por miles el número de contagios y adicional a lo anterior se pierde la rastreabilidad de la cadena de contagios. En la fase 2, por ejemplo, todavía se tenía la posibilidad de señalar cuál era un caso índice y a partir de ese caso índice quienes se habían infectado alrededor, y había esa manera de rastrear la cadena de transmisión. También en la fase 2, un alto porcentaje de los casos
eran casos importados, mientras que ya en la fase 3 la mayor parte, la gran mayoría de los casos son adquiridos en la propia comunidad, son transmisiones comunitarias, también conocidas como transmisiones autóctonas. Y otra característica de la fase 3, y de ahí la preocupación que un país que entra a una fase de esta naturaleza, pues es el riesgo de saturar las instalaciones hospitalarias. La capacidad se puede ver rebasada por el número de pacientes que necesitan hospitalización y particularmente por el número de pacientes graves que pueden necesitar terapia intensiva, respiradores automáticos para soporte ventilatorio. Ahora, en la fase 2 se dice que las acciones se destinan predominantemente para contener la pandemia. En la fase 3 entra otro concepto que es el de mitigación. Además de contener, hay que mitigar. Es ese fenómeno de crecimiento progresivo que va teniendo la enfermedad. Para el caso de México, por ejemplo, ya la semana pasada lo platicábamos nosotros, advertíamos que técnicamente estábamos en la fase 3. Sí. Hay plataformas. De hecho, la Secretaría de Salud Federal tiene múltiples plataformas para diversos propósitos en enfermedades transmisibles y enfermedades de comunicación pública. En alguna de estas plataformas se puede incorporar la información en tiempo real y de hecho, si mal no recuerdo, el decreto del día de ayer por el Consejo de Salubridad General establece que en tiempo real los estados y municipios estén incorporando el número de camas que tienen ocupadas en atención a pacientes con COVID y el número de camas que tienen destinadas y disponibles para la atención de pacientes con COVID. Con esto, la pretensión es que ante una explosión mayor de los casos que requieran hospitalización, pues se tenga claro un panorama de a dónde pueden ir los pacientes, pero además de que los pacientes no anden de un lugar a otro con el riesgo que esto implica de transmisión de la enfermedad, sino que cuando vayan a un centro hospitalario porque así lo requieren, es porque ahí hay un espacio que está disponible. Le hemos informado ya que el pasado 21 de abril México entró en la fase 3 de la pandemia por COVID-19, pero ¿sabe usted en qué consiste esta etapa? Aquí se la explicamos. En México se decretó la fase 3, pero ¿en qué consiste esta etapa? El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recuerda cuáles son las medidas que se deben continuar en esta etapa 3. Que se mantienen las medidas de protección a las personas adultas mayores y poblaciones de máximo riesgo. Lo último que quiero decir es que esto fue aprobado de forma unánime por el Consejo de Salubridad General. Se emitirá hoy el acuerdo correspondiente donde se detallan estas medidas y queda en manos de la Secretaría de Salud Federal emitir los lineamientos correspondientes para hacer operativas estas disposiciones y la autoridad sanitaria estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus ámbitos de competencia, en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia. Es una fase de ascenso rápido en el número de contagios. Se acumulará un gran número de hospitalizados y los enfermos se acercan a una curva máxima que podría saturar el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué medidas se tienen que tomar? Básicamente son las mismas de la fase 2, es decir, proteger y cuidar a las personas adultas mayores, embarazadas, enfermos crónicos y entre otros grupos de riesgo. Continuar la prohibición de eventos masivos, mantener paralizadas las actividades laborales no esenciales e intensificar las medidas básicas de prevención. En esta fase, el sistema de salud contempla, en caso de ser necesario, una reconversión hospitalaria,
lo que ya ha venido sucediendo, además de que se contempla la instalación de hospitales de campaña, es decir, adoptar y colocar camas en espacios abiertos como estacionamientos o centros de convenciones, como se ha realizado en la capital del país. Por parte del gobierno federal se descarta la aplicación de un toque de queda, aunque en algunos estados de la República, desde la fase 2, ya aplican sanciones a quienes no atiendan la invitación de quédate en casa para evitar contagios por COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Esta semana también el gobierno mexicano anunció un plan emergente para hacer frente a esta crisis por COVID-19. El gobierno de México anunció un plan emergente de atención a los pacientes con COVID-19. Este plan busca reorganizar los servicios de salud a infectados por coronavirus mediante un modelo de atención en cascada. Ante el déficit estructural de médicos, se trabaja en un plan para capacitar a más personal especializado y así tener suficientes manos en el área de terapia intensiva. El nuevo modelo que ha planteado el sector salud a través de diversas instituciones como Pemex, IMSS, ISSSTE, la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina, trabajan en una estrategia de reconversión de recursos humanos a partir de la cual se aprovechará al personal médico y de enfermería en todo el país, generales o especialistas de áreas no críticas. El esquema se basa en que un médico especialista en tratamiento de terapia intensiva se convertirá en jefe de un grupo compuesto por otros 5 médicos o médicas generales o especialistas en otras áreas, quienes ya contarán con una capacitación para tratar a los pacientes graves de COVID-19. De esta forma, un intensivista podrá estar a cargo de la atención de 25 pacientes críticos. Ese mismo esquema se repetirá para el caso del personal experto en enfermería. Algunos de los temas a tratar en la capacitación son protección personal y prevención de infecciones, apoyo personal médico intensivista, manejo del paciente crítico, manejo técnico de ventiladores, entre otros, informó Rocío López Fonseca. Es tiempo ya de hacer nuestra primera pausa. Usted no se vaya, regresamos con mucho más aquí a Coronavirus, la pandemia. Los países han reaccionado de manera distinta ante la contención por COVID-19. Algunos de ellos incluso han impuesto toques de queda para obligar a sus ciudadanos a permanecer en aislamiento. Sin embargo, algunos otros han optado por las sanciones, las multas e incluso hasta horas en la cárcel. Actividades cotidianas como ir por el pan o sacar al perro se convirtieron en acciones prohibidas que ameritan una multa o hasta la cárcel. Es una medida que han tomado algunos gobiernos en Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Polonia e Israel, entre otros, con tal de evitar contagios de COVID-19. En Toronto las multas irían de $750 a $5,000. En California, violar la cuarentena implica multa o cárcel. En Francia costaría entre $145 y hasta $3,999, mientras que en Italia amerita un pago de $222 y hasta 3 meses de cárcel. En España el precio de salir sin autorización cuesta entre $108 y $648. El subdirector general de Logística e Innovación de la Policía Nacional, José García Molina de España, señaló que hay quienes se han ocultado en la cajuela o que han querido burlar los controles para ir de picnic. En estos días hemos identificado a personas que se desplazaban varios kilómetros para comprar el pan, o que se dirigían a visitar a familiares inexistentes. Incluso se ha localizado a un hombre que, con la excusa de sacar a su perro, se dio un paseo de más de 45 minutos por las playas de Valencia hasta que fue detectado por nuestro helicóptero. Otros países también cerraron fronteras y algunos impusieron un toque de queda como medida más drástica para reforzar la cuarentena. Es el caso de Chile, Tailandia, Turquía, Ecuador, Jordania, Honduras, Panamá, Guatemala y Perú, informó Elizabeth Ortiz. Viajamos a Perú, ahí se encuentra nuestra compañera Ana Romero,
Ella es reportera del canal de la Universidad de San Martín de Porres en este país y nos informa, nos actualizó lo que está ocurriendo hoy por hoy en este país sudamericano. Ana, te escuchamos. Hola Belén, buenos días. Desde Perú un saludo para todo el público de Canal 44 de México. El Ministerio de Salud ha informado que a la fecha hay 19.250 casos confirmados por COVID-19, 2.434 hospitalizados y 530 fallecidos. Asimismo, 10 parlamentarios han dado positivo en la prueba molecular de coronavirus. Esta semana, muchos peruanos se encuentran varados en el interior del país tratando de volver a sus hogares, ya que miles se han quedado sin trabajo y se desplazan a pie por la carretera, a quienes se les ha denominado los caminantes. Esto a raíz de la suspensión de las actividades económicas y el aislamiento obligatorio en el país. Ante este problema, los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se han reunido con diversas asociaciones para tratar de implementar un protocolo que les permita operar nuevamente a fin de evitar el contagio por COVID-19. Otra de las cosas que más tiene preocupado al gobierno es que Lima se ha quedado sin camas UCI y están a punto de colapsar los hospitales. El día de ayer hubo Consejo de Ministros y al parecer se mantendría la cuarentena y se podrían liberar entre 4 y 5 rubros económicos, como por ejemplo el de servicios. En las próximas horas, el presidente Vizcarra podría dar este anuncio. Belén, un pedido que hacemos a todas las personas y a todo el pueblo mexicano y al mundo: quédense en casa, cuiden a sus familias. Desde Lima, Perú, informó para ustedes Ana Romero, para Coronavirus, la pandemia. Para el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, la experiencia que dejará COVID-19 en todo el país nos servirá para tener un nuevo método de cuidado personal y también nos dejará enseñanzas en diferentes ámbitos. Las epidemias y las pandemias han marcado pautas a lo largo de la historia. Han dejado enseñanzas muy grandes, las enseñanzas particularmente a los sistemas sanitarios. La mayor parte de esas son pautas positivas porque si bien se pueden modificar esos esquemas de convivencia y socialización, no necesariamente para mal. Por ejemplo, debemos aprender que de aquí y para siempre cualquier enfermedad respiratoria la debemos proteger en términos de no generar transmisión a quienes están en nuestro entorno inmediato, y debemos, por esa cultura incluso solidaria con el resto de los convivientes y de la sociedad en general, cuidar nuestras vías respiratorias, proteger nuestras vías respiratorias, con un cubrebocas, etcétera. El toser, el estornudar, hacerlo de forma protegida de igual manera. Y guardar distancia y también en algunos momentos, ¿por qué no?, en el futuro, aun cuando no estemos en una situación de epidemia o de pandemia, la cuarentena, que si bien no necesariamente deberá ser por muchos días, sí por lo menos por el periodo más sintomático de las personas. En estos momentos la cuarentena mínima es de 14 días cuando estamos hablando de alguien que tuvo contacto con una persona con COVID-19, y también estamos hablando de cuarentena cuando alguien que, habiendo tenido COVID-19, ha concluido su fase sintomática y debe guardar todavía 14 días, que es un periodo de incubación de la enfermedad. Pero hablando de esas pautas futuras o de esos cambios en la socialización, bueno, pues creo que nos debe dejar esos buenos hábitos sanitarios. Por otro lado, el estar manteniendo limpias las superficies de los espacios en los que trabajamos, en donde vivimos, y sanitizarlos, mantenerlos libres de microorganismos
lo más posible, pues debe ser un hábito de aquí y para siempre. Y por otro lado, creo que tenemos que recordar que las enfermedades infecciosas son hoy por hoy lo que se ha llamado una caja de Pandora, de acuerdo a una publicación de la revista New England Journal of Medicine hace aproximadamente un mes. Es decir, ahora las enfermedades infecciosas pueden transmitirse interespecies. Muchas de ellas son zoonosis. Las especies animales pueden transmitirlas al ser humano y eventualmente puede ocurrir también lo contrario. Por eso ahora cuando hablamos de salud, tenemos que hablar de un concepto de salud más integral con todos los seres vivos, ¿no? ¿Qué decir, por ejemplo, de la salud ambiental? Es otro tema, relacionado, es otro tema. Pero efectivamente esas enseñanzas tendrán que ser para bien, porque además cada vez somos más personas en el mundo. En estos momentos somos 7.200 millones de personas, pero el que cada vez existamos más seres humanos y además el hecho de que la mayor parte de la población en el mundo ahora se haya convertido en una población metropolizada, concentrada en zonas urbanas, en grandes metrópolis, y cada vez menos personas en el ámbito rural, eso también convierte en un alto riesgo. Enfermedades como el dengue, por ejemplo, ahora son enfermedades de las grandes metrópolis, de las ciudades. Antes el dengue era una enfermedad, por ejemplo, de zonas selváticas, en donde había menos gente, sí, pero de alguna manera lo que pasó con la concentración urbana llevó de igual manera a los vectores a concentrarse en esos lugares por las pautas de comportamiento habituales que tenemos los seres humanos. Entonces, para empezar, este virus SARS-CoV-2 responsable del COVID-19, pues va a ser un virus que posiblemente se vuelva un virus estacional, puede ser, no podemos asegurarlo todavía, y esperemos que no, por cierto, porque si el virus del SARS o el virus del MERS se hubieran vuelto virus estacionales, estuviéramos sufriendo seriamente consecuencias mundiales ayer lo decíamos, por la virulencia de esos patógenos. Entonces, SARS-CoV-2, ojalá y no se vuelva un virus estacional, que no esté circulando de forma habitual y frecuente, que va a estar muchos meses entre la humanidad, sí, indudablemente así va a ser. Ojalá y cada vez acortemos más el tiempo en el que el virus esté entre nosotros, pero también hay que recordar que muchos otros virus respiratorios pueden llegarse a convertir en pandemia, como fue el caso de influenza H1N1. Entonces, las medidas de protección, particularmente para casos de enfermedad respiratoria, tendrán que convertirse en nuestros hábitos personales y comunitarios. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con mucho más. Esta semana viajamos hasta Canadá. Ahí nuestra compañera Silvia Méndez nos actualizó lo que está ocurriendo en este país norteamericano. Silvia, te saludamos y te escuchamos. Hola Belén, un saludo para ti y todos los amigos del Canal 44. Aquí una perspectiva acerca de lo que ocurre en Canadá. Con casi 40,000 casos confirmados y más de 1,800 muertes registradas por el organismo de salud Health Canada, el gobierno de Justin Trudeau no planea bajar la guardia y seguirá con su plan de aislamiento y distanciamiento social, así como con el cierre de su frontera con Estados Unidos. De hecho, Air Canada, que es la aerolínea más grande del país, suspenderá el servicio programado al sur de la frontera hasta el 21 de mayo.
Comencemos entonces nuestro recorrido por lo que hace noticia en Quebec, en donde están registrados más de 20,000 casos y 1,041 muertes a la fecha. En Alberta, famosa por su abasto de carne al país y al mundo, 2 plantas empacadoras han padecido fuertes brotes de COVID-19. Ambas suman cerca de 500 casos. Estos brotes en plantas empacadoras también se han dado hacia el Pacífico. En Vancouver, las autoridades de salud han declarado un brote en una planta avícola. Mientras que en Ontario, como ha sucedido en otras partes del mundo, el reino animal está recuperando terreno. No es extraño ver más mapaches, zorros y venados en las calles y avenidas. Al parecer, será Prince Edward Island la primera provincia que podría aliviar algunas restricciones del COVID-19. La fecha programada es el 1 de mayo. Y en asuntos económicos, desde finales de marzo el gobierno de Canadá anuncia semanalmente diversos programas para paliar la crisis económica. A través del subsidio canadiense de emergencia, los trabajadores que se quedaron sin empleo reciben hasta $2,000 mensuales por un periodo máximo de 4 meses. Trudeau destinará además $9,000 millones a apoyar a los estudiantes que no puedan trabajar este verano. Y casi la mitad de los senadores del país piden ahora al gobierno que amplíe ese subsidio de emergencia para proporcionar un ingreso mínimo básico para todos. Un asunto muy importante para aquellas personas sin estatus migratorio en Canadá. Y en otro orden de noticias, en el peor tiroteo de la historia moderna canadiense, un hombre vestido de policía mató a 22 personas en Nueva Escocia, entre ellas a un oficial de la Policía Montada de Canadá. Así que en el marco del COVID-19, solo 5 personas por víctima podrán asistir a estos funerales. Y a manera de homenaje, las cataratas de Niágara se iluminarán de azul y blanco. Hasta aquí mi reporte. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez opina que antes de establecer medidas obligatorias ante un problema de salud, debe imperar la solidaridad para el cuidado integral de cada sociedad. Es lo que subraya nuestro invitado esta semana. Yo creo que a nadie nos gustan los métodos coercitivos. Yo creo que vivimos en un tiempo y además en circunstancias en donde el respeto a los derechos humanos es fundamental. Y como consecuencia de lo anterior, bueno, esos métodos que han tenido que recurrir a lo militarizado, incluso para el conseguir que la población adopte esas medidas, a nadie nos gustan, pero hay que analizar las circunstancias vividas por cada país o por cada región. La seguridad nacional de un país se puede ver atentada no solamente por conflictos bélicos, como a veces luego llega a nuestra mente. La seguridad nacional se puede ver atentada por situaciones como la que se está viviendo de alguna epidemia, una pandemia. Se puede ver de igual manera atentada por motivos de desastres naturales, y con motivo de lo anterior se tienen que llevar a cabo medidas que siempre deberán ser en inicio y preferentemente en todo momento apelando a la conciencia y el ánimo de solidaridad de la sociedad. Si yo me cuido, estoy cuidando a quienes están alrededor de mí. Y si se cuida este núcleo, está cuidando a un sector más grande de la sociedad, de la población, y así, visto como en círculos de solidaridad y de protección. Por ese motivo, a mí particularmente me preocupa que todavía existan personas que tengan dudas respecto de que existe este patógeno nuevo, de qué tan virulento es, de qué tan grave puede ser la enfermedad. Y lo decíamos ayer, en estos momentos 6.8 es la letalidad, 6.8 de cada 100 que la padecen, o al menos de los identificados, están muriendo. Pero esta letalidad se está incrementando poco a poco. No sabemos en dónde vaya a terminar también esa curva de letalidad.
a lo mejor va a alcanzar a la del SARS, que fue 10%. Esperemos que bajo ninguna circunstancia alcance el 35% del MERS en ningún lugar del mundo. Pero decíamos también que este virus es un virus RNA, constituido por ácido ribonucleico, y que esos son los virus que se equivocan más cuando están replicándose, a diferencia de los virus DNA, que son más estables. Y por lo tanto, los que se equivocan más cuando se replican, también esas mutaciones pueden generar más virulencia, pueden generar menos virulencia también. Pero al no saber qué es lo que puede pasar, se tienen que adoptar las medidas de contención y además luego las medidas de mitigación. Para el caso de la mayor parte de países que estamos en la fase 3 de la enfermedad, ya aplican las medidas de mitigación. Entonces, volviendo a la pregunta de origen, a nadie nos gustan los métodos coercitivos, represivos para lograr que se cumpla un propósito, en este caso aislamiento social. Pero si llega a atentarse la seguridad nacional, esos métodos pueden ser requeridos, pero bajo ninguna circunstancia que sean violatorios a derechos humanos, bajo ninguna circunstancia. Deben, para empezar, no recurrir a asuntos de violencia y deben en todo momento resguardarse principios básicos y fundamentales como el acceso a la alimentación, a recibir servicios de salud de otra índole. Escuchábamos hace un momento, por ejemplo, lo que se hablaba de la salud mental en estas circunstancias de aislamiento social. Bueno, habrá personas que van a requerir asesoría, atención, acompañamiento y eventualmente atención más especializada por problemas de salud mental. Entonces, pues mi primer comentario es, bajo ninguna circunstancia métodos coercitivos, salvo situaciones extremas en donde esté en riesgo un mayor número de personas, un mayor porcentaje de la población, pero bajo ninguna circunstancia que sean violatorios de los derechos fundamentales. Bueno, yo creo que los países que cumplieron con mayor eficacia y disciplina el aislamiento social y de forma temprana han sido países que lograron acortar el tiempo de mayor impacto de la enfermedad, lograron no tener una curva tan pronunciada y luego achatarla y posteriormente venir la fase de descenso en el número de casos. China, aún habiendo sido el país en donde se originó esta enfermedad, habiendo sido el epicentro de la misma, en poco tiempo, diría en 2 meses, en 3 meses aproximadamente, logró tal contención que ya el número de casos diarios reportados en todo el territorio chino era de menos de 50 personas. De hecho, en estos momentos siguen siendo menos de 50 personas al día las reportadas por ese país. Adoptaron medidas, ya lo platicábamos antes, un poco radicales en términos del cumplimiento de ese aislamiento social. Pero por otro lado, países que además hicieron este aislamiento social con disciplina y aplicaron más pruebas de laboratorio, más pruebas de PCR en tiempo real y pruebas de calidad. Tuvieron mayor detección y también más pronto a un paciente detectado lograron contener el brote alrededor de la familia o de los convivientes de este paciente en particular. Eso se traduce luego
de forma multiplicada en un menor impacto de la enfermedad. Entonces, llevamos dos factores. Los países que además cumplieron con las medidas personales de protección, junto a las otras dos medidas, o probablemente debía haber iniciado hablando primero de estas medidas personales de protección, como la distancia, lavado de manos frecuente, todo lo que hemos venido platicando ya con detalle. También tuvieron mucho éxito. Y finalmente, creo que un factor muy, muy importante ha sido el de aquellos países en donde, además de lo anterior, visualizan escenarios de mayor riesgo y grupos, personas de mayor riesgo. Escenarios de mayor riesgo significa aquellos en donde la población se hace aglomerados, por ejemplo en el transporte público, y ahí hay que tomar medidas urgentes siempre, porque son focos a partir de los cuales puede existir transmisión. Nos han preguntado en múltiples ocasiones, y aquí lo hemos platicado, respecto del uso de cubrebocas de forma más generalizada. Los países que lo utilizaron de forma más generalizada, particularmente en esos escenarios de riesgo, son países que también lograron disminuir, aunque en un porcentaje bajo, pero lo lograron con una contribución a esa disminución en la curva. Y por eso reitero que si a mí me lo preguntaran de nuevo, el uso de cubrebocas de forma más generalizada, como es el caso en estos momentos del estado de Jalisco en México, en donde se ha dictaminado como una medida obligatoria, lo hizo Nueva York también hace 2 o 3 semanas, me parece que es una medida pertinente, muy conveniente, porque aun cuando reduzca un poco el porcentaje de transmisión o de contagio, es muy válida. Entonces, creo que son de las principales medidas y además, claro, la detección temprana, sobre todo en aquellos casos que sabemos que se pueden comportar con gravedad, porque ya tenemos identificados esos factores, Belén, del paciente que tiene mayor riesgo de comportarse grave, y también tenemos factores incluso de laboratorio para identificar aquel que está evolucionando a la gravedad. Hay que actuar de manera inmediata, de forma terapéutica. Esta semana también visitamos Ecuador. Ahí nuestro compañero Jorge Largo Loaiza, corresponsal del diario El Correo, nos ofreció un panorama actualizado de un país que ha sufrido duramente las consecuencias de esta pandemia y que afortunadamente parece ser comienzan ya a tomar el control de esta pandemia. Jorge, te saludamos y te escuchamos. Desde Ecuador presentamos un reporte de la situación que está viviendo nuestro país enfrentando el COVID-19. De acuerdo al informe del Comité de Operaciones de Emergencia, se registran hasta el momento 11.183 casos confirmados. Sin embargo, este 23 de abril, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó de otros 10.977 casos positivos. Estos últimos serían los resultados de pruebas represadas, es decir, en el Ecuador existe una cifra de 22.160 casos confirmados, algo que ha alarmado a la comunidad ecuatoriana y que obviamente las autoridades de todo el país se encuentran trabajando para contener esta pandemia en nuestro país, que prácticamente ya, como te comento, es una cifra muy exagerada, son 22.160 casos confirmados en el Ecuador. Por otra parte, el Ecuador sigue bajo el sistema de semaforización. Las actividades se encuentran paralizadas en todo el país. No hay ninguna provincia que aún esté reanudando sus actividades. Y de igual forma, ante el mal uso de un documento que permitía el libre tránsito de los ciudadanos por todo el Ecuador, pues también fue limitado y actualmente tiene ciertas restricciones para poder movilizarse a la compra de medicamentos, compra de alimentos y cosas muy emergentes. Esa es la situación que estamos viviendo actualmente
Y bueno, ante situaciones tristes, ante situaciones de angustia que está viviendo el mundo entero y sobre todo nuestro país, también existen actos positivos que están llenando de alegría, que están llenando de emoción a nuestro país, a nuestros médicos que están trabajando en primera línea. Ante ello, varios cuerpos de bomberos del Ecuador, de la capital de la República, Quito, de la ciudad de Machala, en la provincia del Oro, se encuentran llevando serenatas para dar un mensaje de ánimo ante el coronavirus. Músicos en los más altos de un carro escalera del cuerpo de bomberos, desde los exteriores de los principales hospitales, día a día están llevando música, temas musicales, para dar un mensaje de aliento a todos los médicos, a enfermeras y al personal de respuesta que se encuentra combatiendo el COVID-19, generando así un mensaje de esperanza y fuerza. Los acordes de A mi lindo Ecuador, Machala, Amor y Esperanza, El Padre Nuestro, tocado con una trompeta, hicieron que algunos salubristas rompan el llanto, otros levantaban el pulgar y la mayoría aplaudió como una forma de agradecer el gesto. De esta forma, Belén y amigos, muchos sectores sociales buscan dar un incentivo a estos héroes que día a día enfrentan al virus para alimentar a su alma. En Estudios Belén. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con mucha más información. Semana nos enterábamos que Colombia planea reactivar algunos sectores de su economía, particularmente el manufacturero. Nuestra compañera Pilar Vázquez, periodista del noticiero Oriente Noticias de Bucaramanga, en Colombia, nos informa. En estos momentos sabemos que esta semana por parte del presidente Iván Duque se amplió el aislamiento obligatorio. Íbamos hasta el 27 de abril con este aislamiento en toda Colombia, pero ahora se amplía 15 días más, hasta el 11 de mayo. Pero esto con algunas excepciones, es decir, cosas, por ejemplo, como que podemos salir a hacer ejercicio al aire libre, pero con algunos protocolos de seguridad. Ojo, lo más importante, que dos sectores productivos, dos sectores económicos, a partir de este lunes, del lunes de la próxima semana, van a entrar a trabajar. El sector de la construcción y el sector de las manufacturas. Esto quiere decir que cerca de 4 millones de colombianos van a entrar a laborar, incluso, por supuesto, con la ampliación de este aislamiento obligatorio. ¿Qué quiere decir? Pues que incluso van a hacer, por supuesto, uso del transporte público masivo. Esta es una de las preocupaciones, o era alguna tal vez de las preocupaciones, y ante eso también se establecieron algunos protocolos. El transporte solamente puede usarse con el 35% de su capacidad total. Y por supuesto algunos protocolos de seguridad como 1 metro de distanciamiento entre pasajero y pasajero, el uso de tapabocas, el uso de geles antibacteriales y de alcoholes. Reiteramos también las medidas según el decreto presidencial, no vuelos nacionales ni tampoco vuelos internacionales hasta el 30 de mayo. Esto quiere decir que tampoco hay transporte entre las regiones, entre los departamentos de Colombia, a excepciones de vuelos humanitarios o transporte humanitario, el tema de funcionarios del Estado, hasta ahí. Pero otro de los temas de Belén y televidentes que es preocupante y que incluso ha sido un llamado por parte de los defensores de derechos humanos era las cárceles del país. Todas las cárceles de Colombia tienen un hacinamiento que supera el 52%. Y el temor era precisamente que llegara el COVID-19 a las cárceles. Y lamentablemente les tengo que reportar que ya son 116 casos en 4 cárceles de Colombia. Ante esto, pues incluso se han tomado algunas medidas, el tema del decreto de excarcelación que emitió, por supuesto, Presidencia de la República para tratar de sacar a algunos privados de la libertad, por supuesto, a prisión domiciliaria. Se espera que 1.000 de ellos salgan en el transcurso de esta semana o que el INPEC presente este listado de personas que puedan salir de las cárceles del país, pero aún así esto no va a alivianar y sabemos, por supuesto, que las cárceles serán un contagio
muy grande en toda Colombia. Esto quiere decir que hay que buscar medidas y protocolos de bioseguridad que sean realmente efectivos. ¿Y qué va a pasar no solo con los internos, por supuesto, de las cárceles, sino también con el tema de los guardianes del IMPEC, que son los encargados de velar por la seguridad de cada una de las cárceles del país? Mientras en países han reconocido y aplaudido la labor del personal médico, en algunos países como México han sufrido agresiones. Esta semana, la especialista en anatomía clínica y patología clínica Beatriz Tinoco Torres nos explicó por qué ocurren estas agresiones y cómo es que el personal médico se prepara de manera profesional y seria para evitar ser un foco de infección. Los profesionales de la salud deben de recibir en todas las instituciones donde trabajan, de acuerdo al nivel del riesgo en el que se encuentran, el equipo de protección personal adecuado. Este equipo tiene la característica de proteger al personal médico, al personal de salud que atiende a estos pacientes para evitar un contagio hacia ellos mismos y obviamente también para que puedan, después de enfermar, contagiar a otros. Entonces, el equipo de protección personal es la base para el trabajo dentro de las instituciones hospitalarias y es el que protege a este personal de salud. Además, existe todo un protocolo, dependiendo del nivel del riesgo, el protocolo para lograr vestirse e incluso para quitarse este equipo de protección personal es todo un protocolo bien estandarizado por la Organización Mundial de la Salud, que se realiza incluso enfrente de un observador para evitar cualquier riesgo para el médico, para la enfermera, para cualquier persona que va a estar en contacto con los enfermos, particularmente los enfermos críticos por COVID. Entonces, no son personas, al quitar este equipo, para que más o menos darles una idea, se realizan 9 lavados de manos intercalados y hay un protocolo específico. Esto para evitar que el médico, la enfermera, el personal de salud se contagien y puedan contagiar a otros. Es una cuestión de ignorancia y de miedo. Las dos cosas juntas pueden generar esas reacciones que son inexplicables y que son obviamente inadecuadas. En el caso de un médico, una enfermera, un personal de salud que ya se retiró todo el equipo, pasó por todo este proceso que le llevó mucho tiempo, tiene el mismo riesgo de contagio que cualquier otra persona con la que nos podemos encontrar, incluso menos, porque son profesionales y saben cómo cuidarse y cuidar a los que les rodean. Entonces, ellos al salir tienen las mismas medidas que nosotros, utilizar un cubrebocas, estar manteniendo una sana distancia, no acercarse a las personas, el saber cómo toser o estornudar. Yo pienso que este personal de salud todavía está mucho menos riesgo tiene de contagiarnos que pues nosotros o las personas que no están capacitadas para ello. Lo primero es estar informados pero de fuentes reales, de fuentes oficiales, porque también se ha llevado a la práctica pues muchas noticias negativas o falsas a través de las redes y esto genera este tipo de miedo, de medidas exageradas para el evitar contagios. Entonces, lo primero es buscar información y por parte del gobierno, de las instituciones de salud, de las instituciones educativas también, es llegar a toda esta población para enseñarles exactamente cuál es el riesgo y sobre todo motivarlos a la población en general a respetar a todo el personal de salud, porque deben de saber que en algún momento, si alguien de su familia o ellos mismos lo requieren, tendrán que ser atendidos por este mismo personal que agredieron. Y este mismo personal lo hará con toda la vocación y con toda la ética y el servicio al que está acostumbrado. Que desde el comienzo de nuestra educación como médicos, como enfermeras, como personal de salud, se nos infunde en todas estas escuelas y por lo tanto este personal va a responder siempre de manera ética y apegada a su juramento. En los hospitales, en las instituciones de salud existe siempre un riesgo, no solamente a través del COVID o de cualquier otro virus. Como personal de salud estamos siempre expuestos a enfermedades infectocontagiosas de cualquier tipo.
En este caso, ciertamente la pandemia nos cambió la vida a todos y tiene que cambiar a protocolos mucho más estrictos como sociedad y dentro de las instituciones de salud. A vigilar mayormente todas las actividades, el contacto interpersonal, el lavado de manos y sobre todo el uso de los equipos personales de protección, ya como una medida general globalizada, no solamente ante la sospecha de un paciente infectocontagioso. Sí, hay algunas mediciones que se han realizado ya en los países que han tenido alto índice de contagios. Sin embargo, cada país es diferente, particularmente por el nivel de acceso a los equipos personales de protección. Sin embargo, toda persona que está en contacto con otros, cualquiera que sea su oficio, pues tiene un riesgo de padecer esta enfermedad. Personal de salud, obviamente, pero también aquellos que están atendiéndonos en actividades esenciales y que forzosamente tienen que estar en contacto con algunas personas, a pesar de las medidas de sana distancia, también tienen este riesgo. Obviamente hay que cuidarnos y hay que mantener todas estas medidas para evitar contagios de cualquier índole. Puede estar relacionado con equipos personales de protección no utilizados adecuadamente por algún motivo. Otra variable que es importante considerar es la frecuencia de exposición al virus. Nosotros en la vida diaria no tenemos una exposición tan fuerte como la tiene un médico que trabaja pues 12 horas dentro de un hospital y más aquellos que están atendiendo a personas críticas, le denominamos una carga viral mayor. Y también hay distintas susceptibilidades que se están estudiando apenas, el virus es nuevo, se está identificando por qué afecta más a hombres que a mujeres, por qué más ancianos, cuáles son las vías de acceso, hacia dónde está el daño relacionado principalmente. Esto hace que aún estemos estudiándolo, pero el contagio del personal de salud pues puede también haber sido adquirido fuera de la institución de salud, no sabemos exactamente dónde. Por eso se busca que los hospitales creen algoritmos que permitan que el médico tenga una estancia de 12 horas y después descanse 48, o bien trabaje una semana y descanse una semana, para también disminuir esta gran cantidad de contacto con el virus. Bueno, cada país responde individualmente, aunque muchos seguimos lo que dicta la Organización Mundial de la Salud. En el caso de España o Italia, incluso se incorporaron médicos que estaban a punto de graduarse, se adelantó su graduación para que pudieran incorporarse ya como médicos, como trabajadores de la salud. También personal en formación, particularmente los residentes de varias especialidades, están dentro de este personal que está atendiendo a los enfermos con coronavirus. Antes de despedirnos, le informamos que en España se están utilizando robots para realizar pruebas para detectar coronavirus en personas. 2.400 pruebas diarias PCR es la capacidad que tienen estos robots en cada uno de los centros donde ya funcionan. Los hospitales Vall d'Hebron y Clínic de Barcelona, La Paz y el Instituto Carlos III de Madrid. Se trata de 8 módulos instalados en un espacio de 22 metros cuadrados que agilizan el proceso preparatorio de la prueba, facilitando así la realización de test masivos de coronavirus. La PCR, en inglés reacción en cadena a la polimerasa, permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno y se usa para determinar si una persona está infectada o no con coronavirus. Al procesar muchas más pruebas a la vez, estos robots contribuirán a diagnosticar a la mayor población posible afectada por COVID-19 de una manera rápida, eficaz y fiable. En una segunda fase está previsto que puedan adaptarse para integrar los sistemas que se utilizarán para hacer test de anticuerpos. La iniciativa es uno de los proyectos que impulsa el grupo de profesionales COVID Chain Robots. Cada uno de estos robots tiene un coste de unos 100.000 euros y han sido adquiridos con la ayuda de varias empresas privadas. Hasta aquí llegamos con este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la próxima emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia.